un proceso en estrés implica pues alteración un poco metabólicas del paciente y por lo tanto la muestra puede tener algún tipo de inconveniente. Un paciente que viene a hacer una muestra de extracción de sangre no puede venir con ropa súper apretada, que prácticamente para sacar la muestra no se le puede y puede causar problemas de circulación. Entonces, por lo tanto, debe estar totalmente liberado de ese aspecto para no tomar muestra de sangre. El paciente no debe ingerir medicamentos porque puede ocurrir un falso negativo. Puede ocurrir que los gérmenes estén, pues, no estén muertos, sino estén latentes y por lo tanto no van a desarrollar y va a dar un resultado falso negativo. Cuando pasa el efecto del antibiótico, vuelve a efervecer la patología, puesto que el efecto antibiótico ya pasó y bueno, fue un error de ambas partes, por decirlo. Claro. Igualmente en los niños, a veces tenemos ya se está descartando esa cultura de asustar a los niños, te vamos a poner inyección si te portas mal. Entonces el niño tiene pánico, terror y es contagioso, porque un niño ve llorar a otro niño y empieza el automático. Es terrible. Entonces el procedimiento se vuelve complejo. Entonces, el paciente, la persona que va a ser analizada, tiene que estar relajada, tranquila, con las prendas sueltas, para hacer una toma de muestra adecuada y evitar que haya este tipo de fricciones que pueden lesionar la vena, inclusive, ¿no? Puede lesionar. Hoy tenemos una entrevista esencial para todos aquellos que alguna vez hemos tenido que realizar algún análisis de laboratorio. ¿Sabías que una correcta preparación antes de un análisis puede marcar la diferencia en los resultados? ¿Y qué cuidados debes tener después? Nos acompaña un tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica, quien nos brindará recomendaciones claves que no solo mejorarán este proceso, sino que también garantizarán la precisión de los resultados. No te pierdas esta valiosa información que puede ayudarte a cuidar mejor tu salud. El licenciado Enrique Lainez Saravia es tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Es el fundador de SINATEMS y fue directivo nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú por 2 periodos. Démosle la bienvenida al licenciado Enrique Lainez Saravia, tecnólogo médico en laboratorio clínico y anatomía patológica. Bienvenido, licenciado Enrique Lainez, a nuestra plataforma digital Hablemos de Tecnología Médica. No, muchas gracias a ustedes y a través de usted al Consejo Nacional del Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú por esta oportunidad, la cual me da mucho gusto y honor poder participar y contribuir en algo a esta temática. Respecto al tema que vamos a tratar, tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿cuáles son los principales cuidados que debemos tener antes de realizar un análisis de laboratorio para garantizar resultados muy precisos? Bien, es importante para ello hacer una división respecto al procedimiento de tecnología médica en la área de laboratorio. Hay 3 procesos importantes: el preanalítico, analítico y postanalítico. Esta parte generalmente es tocada en la parte de preanalítico, que lo que conlleva analizar los cuidados que debe tener el paciente, la preparación del profesional para resección, toma de muestra y por lo tanto implica un conocimiento y un procedimiento. Por ejemplo, hay muestras que se reciben en el laboratorio que son muestras sanguíneas, muestra de orinas, muestra de heces y otros líquidos. Estas 3 primeras que he mencionado son que reseccionan directamente a través del paciente, pero hay otras muestras que el mismo centro hospitalario abastece al servicio, que son, por ejemplo, la muestra de punciones, gases electrolitos y otras más, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar informado de cómo es el proceso para poder tener una buena recolección de muestra cuando hace recolección de orina de heces y cuando va a tener un procedimiento de una extracción de sangre. En el caso, por ejemplo, de la muestra de extracción de sangre, el paciente tiene que seguir rigurosamente las indicaciones médicas porque ellos tienen generalmente tratamientos que no deben abandonar, a menos que haya una indicación especial de que en el día del proceso de toma de muestra no ingiera ese medicamento, pero por líneas generales debe continuarlo. El paciente debe llegar temprano al servicio para poder estar tranquilo, relajado, porque un proceso en estrés
implica pues alteraciones un poco metabólicas del paciente y por lo tanto la muestra puede tener algún tipo de inconveniente. En el caso de muestra de orina y ese, por ejemplo, también igualmente, porque las muestras no pueden estar más de 2 horas pues, sin procesar, es importante que lo más antes posible y las muestras a veces en cantidad suficiente para poder ser analizado. Y seguir el proceso. A veces soslayamos este tema de toma de muestra porque creemos que, bueno, ya me van a sacar una muestra. No, es importante porque esa muestra es referencial sobre puede ser para confirmar un diagnóstico, para descartar un diagnóstico, seguir un tratamiento, ver una evaluación en el tiempo del paciente. Entonces, el paciente tiene que ser consciente de que el análisis no solamente es parte del laboratorio, sino parte de la misma persona, la responsabilidad. Llegar temprano en condiciones adecuadas. Por ejemplo, un paciente que viene a hacer una muestra de extracción de sangre no puede venir con ropa súper apretada, que prácticamente para sacar la muestra no se le puede y puede causar problemas de circulación. Entonces, por lo tanto, debe estar totalmente liberado de ese aspecto para no tomar muestra de sangre. Igualmente, un brazo pues higiénicamente limpio para poder evitar contaminación. Es evidente que el profesional que está tratando al paciente le hace la limpieza respectiva como corresponde, pero de todas maneras puede haber un problema al respecto, ¿no? Entonces, vamos a centrar. Las responsabilidades son compartidas. La toma de muestra tiene que ser en un lugar ordenado, adecuado, iluminado, tratando de evitar el mayor posible los ruidos que puedan distraer al operador. Y también una cosita importante de repente que debemos tomar es que no se puede distraer a un operador, a tecnólogo médico, o sea, un técnico que esté tomando la muestra, en pleno proceso, porque suele ocurrir que lo distraen preguntándole cosas que no corresponden y por lo tanto puede haber una alteración. A ver, pero cuidados importantes. La mayoría de los procesos analíticos se requieren que el paciente esté en ayunas. Un ayunas no menor de 8 horas. Entonces, tiene que ser en ayunas. ¿Por qué? Porque hay una alteración de los componentes sanguíneos cuando tienen lípidos, cuando hay una persona ingerido, y por lo tanto esa turbidez puede ocasionar pues alteraciones en los estados bioquímicos. En el caso, por ejemplo, cuando el paciente viene apurado, corriendo, entonces hay alteración física del paciente y la alteración física produce pues una invasión de elementos celulares en el torrente sanguíneo y por lo tanto se puede alterar un poco eso. Claro, no todos los niveles son altos, pero de todas maneras en un seguimiento es importante la precisión y la precisión es fundamental en un problema de laboratorio. ¿Qué tanto podría afectar el consumo previo de medicamentos o bebidas en un análisis de laboratorio? Ya. Hay medicamentos que son importantes conocer que esté ingiriendo el paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene problemas de coagulación, hay pacientes tomar o problemas cardíacos o cardiovasculares, generalmente ingieren medicamentos anticoagulantes, ¿no? Entonces estos es importante porque al hacer un perfil de coagulación se tiene que tener conocimiento porque las cifras o los resultados pueden ser alterados, ¿no? Y eso puede preocupar al servicio y por lo tanto implica pues rehacer un montón de procesos, ¿no? La warfarina generalmente es ese medicamento que la mayoría de gente toma, pero por ejemplo en el caso de hacer un cultivo, para las pruebas de cultivo, el paciente no debe ingerir medicamentos porque puede ocurrir un falso negativo. ¿Por qué? Porque los medicamentos ante los antibióticos específicamente inhiben o matan a los gérmenes. Entonces cuando se hace un proceso de análisis de cultivo, de un urocultivo, puede ocurrir que los gérmenes estén no estén muertos, sino estén latentes y por lo tanto no van a desarrollar y va a dar un resultado falso negativo. Cuando pasa el efecto del antibiótico vuelve a efervecer la patología, puesto que el efecto antibiótico ya pasó y bueno, fue un error de ambas partes, por decirlo. Claro. Después de la toma de muestras, específicamente de como en el caso de sangre, ¿no? ¿Qué cuidados especiales debemos tener para evitar estas complicaciones o molestias en el caso que se diera? Ya, hay una cosa importante que debemos tener en cuenta de que la toma de muestra es un proceso invasivo.
un proceso así, por lo tanto requiere bastante relajación y tranquilidad del paciente. Hay pacientes de todo tipo que se ponen nerviosos, como yo, que se mueven, entonces pueden producir algún tipo de movimiento brusco y pueden hacer una lesión. Igualmente en los niños, a veces tenemos ya se está descartando esa cultura de asustar a los niños, te vamos a poner inyección si te portas mal, entonces el niño tiene pánico, terror y es contagioso, porque un niño ve llorar a otro niño y empieza el automático, es terrible, es terrible. Entonces el procedimiento se vuelve complejo. Entonces el paciente, la persona que va a ser analizada, tiene que estar relajada, tranquila, con las prendas sueltas para hacer una toma de muestra adecuada y evitar que haya este tipo de fricciones que pueden lesionar la vena inclusive, ¿no? Puede lesionar. Entonces, una vez terminado el procedimiento, lo que se coloca es un algodón seco para que pueda cerrar y poner una ¿No es un algodón humedecido? No, debería ser seco, porque de esta manera se contagia, entonces se dispersa pues la sangre, si tiene una mala población con mayor razón. Entonces un seco seca la zona para y tener la mano, el brazo doblado por un par de minutos, 5 minutos, siempre se dice 5, porque si dimos 2, al minuto ya lo están abriendo. Entonces, 5 minutos con la mano abierta para que la circulación no se detenga y se mejore, ¿no? En todo caso, si hubiese un problema de seguir sangrado, ya es otro tema, no es el tema del laboratorio, sino que el paciente puede tener un problema de coagulación y por lo tanto ya es otro aspecto que hay que verlo ya. Pero si no ocurre eso y se proceden unos moretones, es poner un poquito de paños fríos para evitar que siga la lesión, y a los días siguientes son pañitos calientes para que mejore la circulación y vaya desapareciendo el moretón que podría presentarse. Eso es lo que más común ocurre. Menciona mucho el tema de la actividad física o el estrés durante los análisis, ¿no? Entonces, a base de eso, ¿cómo influye la actividad física o el estrés en los resultados de un análisis de laboratorio? ¿Y qué recomendaciones daría para preparar el cuerpo de manera adecuada? Sí, nuestra atención a los pacientes generalmente se da en los horarios muy tempranos, donde hay una gran cantidad de congestión vehicular y por lo tanto el paciente llega a las justas apura de encima, que tiene el trabajo, que permiso, entonces se suscita una situación de estrés no solamente por el tiempo, sino por el esfuerzo de llegar al servicio. Aparte de ello, las personas están haciendo una cola pues, de 2, 3, 10, 15, 20 minutos que influye mayormente en este aspecto. Esa carga de estrés que viene el paciente al sentarse a toda muestra, no solamente la tiene él, sino se la va a transmitir al operador en su inquietud de tratamiento. Entonces, físicamente su cuerpo está un poco alterado, entonces lo que se recomienda es que tengan un reposo de unos 4 o 5 minutos antes de que estén. Pero eso no ocurre. Desafortunadamente son muy pocos sitios que tengan esa posibilidad de que los pacientes puedan descansar. Entonces, tratar de estar relajados y tranquilos, porque es una situación de conflicto, se contagia en otros pacientes. Entonces, y se va multiplicando y es terrible cuando no se puede controlar ello. Entonces, ese estrés, como dije, produce pues de que se liberen componentes celulares sanguíneos que pueden alterar, y también metabólicamente pues hay hiperventilación, el paciente respira más, entonces hay una alteración bioquímica también de los pacientes, ¿no? Entonces, en algunos casos puede ser menor grado casos que no puedan ser detectables, pero en otros pacientes no. Entonces eso no lo sabemos hasta que sale el resultado. Entonces, pero si yo siempre he tenido un resultado normal y ahora ha salido mal, pero no sabemos las condiciones en que se tomó en ese momento. Ese momento es importante. Entonces, y también es importante que en las solicitudes de análisis que envíen los servicios médicos se incluya pues la patología probable del paciente para más o menos tener una secuencia, ¿no? ¿Qué papel juega la correcta interpretación de los resultados por parte del tecnólogo médico en la detección temprana de enfermedades y el seguimiento de la salud del paciente? Es importante la detección, el correcto resultado, porque nos permite hacer un seguimiento no solamente del paciente, sino una situación poblacional, que permite más o menos estructurar
lo que siempre en los insertos del laboratorio dice que los valores referenciales deben ser determinados en la población donde se realizan los análisis, ¿no? Puesto de que los valores referenciales que tenemos, que nos llegan a nosotros, son referenciales de otros países, de otras realidades que no son las nuestras, y por lo tanto hay una diferenciación que para ellos puede ser una cosa normal, pero para nosotros no. Entonces ese seguimiento es importante, tener la calidad de los resultados, es importante tenerlas y registrarlas y poder hacer un seguimiento a través de un servicio de control de calidad de cada área de laboratorio que debe tener, para poder no solamente hacer el seguimiento de los resultados, sino el manejo de los equipos, de la infraestructura, la ambientación, la iluminación, el aire. Todo eso son situaciones que necesita el profesional tener bien controlados, para que el trabajo que realice sea de la mayor calidad posible, y lo importante, que sea registrado. Porque si no está registrado eso, no se hizo, no existe. Queda en la persona, y cuando cambiemos de servicio, rotemos, el que viene no está enterado de todo eso y se pierde. Entonces es importante el registro y el control de las actividades que hacemos. Una consulta. ¿Hay algún tipo de preparación especial en los tecnólogos médicos en laboratorio clínico y anatomía patológica para, por ejemplo, yendo a la toma de muestra de sangre, realizarla en niños, realizarla en pacientes con patologías muy puntuales? ¿Hay algún tipo de preparación? Bueno, en el internado de tecnología médica nosotros tenemos la oportunidad de abordar a pacientes con la supervisión y control de nuestros profesionales. Cuando yo fui alumno, igualmente yo hice mi internado en la maternidad de Lima, entonces tuve la oportunidad de ver niños prematuros, que mi dedito era más grande que su bracito, una cosa increíble. Y gracias a la enseñanza que nos dieron y que nosotros compartimos con nuestros alumnos, cuando los tenemos, les dimos la importancia de una correcta toma de muestra. ¿Por qué? Porque es la parte analítica. Si eso falla, el resto ya salió mal. Esa es la puerta de entrada, y no podemos soslayarla como si fuera un procedimiento trivial, ¿no? Tenemos que darle importancia. Entonces, la preparación es el día a día, con nosotros mismos, nuestros colegas, y poco a poco uno va agarrando pericia y desafíos y perdiendo los miedos, ¿no? Una anécdota importante: yo recuerdo que nosotros, cuando trabajaba un tiempo en el Hospital Carrión, se hizo el servicio de quemados. Entonces, en quemados era un ambiente súper estéril. Entonces, el personal del laboratorio tenía que hacer una muda de ropa, todo para ingresar al servicio. Pero eso no se hace en otros servicios. Y con la misma bandeja que haremos, podemos llevar contaminación. Entonces, el tecnólogo médico tiene que estar alerta a esos pasos, decir, bueno, cada área tiene un proceso, y por lo tanto tiene que tener un equipamiento especial para evitar nosotros ser las redes de contaminación. Igual como el personal de limpieza no puede hacer limpieza con diferentes, con el mismo trapo, por decir todo, ¿no? En diferentes lugares. Exactamente. Entonces, esa pericia, ese conocimiento se quede en el tiempo, pero es importante tocarlo. A veces lo soslayamos, como digo, pues que es un tema un poco relevante, pero no es así. ¿Cuántas contaminaciones nos enteramos de Klebsiella que hay en los servicios de bus y en servicios de recién nacidos? Es casualmente de repente por un descuido, o porque nos aseguramos creemos que todo está bien, y cuando no hemos hecho ajuste realmente de las tuercas importantes. Así es, lo importante de la contaminación, ¿no? En todo sentido, sí. En el área al menos hospitalaria. Hospitalaria, exactamente. Bien, tenemos unas preguntas realizadas por el público a través de las redes sociales del Colegio de Tecnólogos Médicos. ¿Está listo para responderlas? Ahí estamos. Muy bien. Pasamos a una primera pregunta. Carlos Durán nos dice: tengo miedo a las agujas. La gran mayoría creo que nos pasa, sí. Me incluyo. Y me pongo muy nervioso antes de los análisis. ¿Qué recomendaciones me puede dar para manejar la ansiedad en estas situaciones? ¿Y cómo manejaría la situación en caso de niños? Bueno, el primero, lo que mencionamos hace un poquito, era de que no asustar al niño. Entonces, explicarle de que hay intensidad de dolor. El dolor es
es relativamente medible, ¿no? De un máximo y un mínimo. Entonces, ese procedimiento sí va a doler, pero no va a doler en la medida de que hay una tolerancia, ¿no? Entonces, que la persona esté relajada, y si es un niño, la persona que lo cuida, que lo va a apoyar, tiene que estar también relajado, porque se pone hay una contradicción. Entonces, a veces lo que hacíamos nosotros, decíamos, señor, si su señora, su hijito está así, es difícil tomarle, mejor relaje, converse un poquito con él, dejémoslo a un ladito, espere y regrese nuevamente, ¿no? Entonces, 5 o 10 minutos, que esté relajado. ¿Por qué? No solamente porque va a ser imposible, porque llegamos a un punto, ¿hasta qué punto podemos manipular al niño, agarrarlo entre 5 o 10? Lo estamos estresando peor. Entonces, no, tiene que ser una cosa normal para él, que bueno, me sacaron mi muestra ya, y después que se olvide el tema, ¿no? Y también porque, como le decía, hay otros niños que van a ver y se va a tomar una avalancha con problemas. Entonces, relajamiento, tranquilidad. A todos nos hemos caído de la bicicleta de repente y ese dolor es mucho mayor que una aguja, ¿no? Entonces, y si la persona, el operador, el tecnólogo, el técnico que está tomando la muestra está tranquilo, entonces el procedimiento va a ser rápido, sencillo y demorará pues 30 segundos y se acabó el tema. Nada más. Y pensar más que nada que eso es en beneficio de nuestra salud, porque nos puede salvar de muchas enfermedades o descubrir qué tipo de enfermedades podemos tener. Muy bien, pasamos a una. En Facebook, Samuel Lozano nos pregunta: si estoy tomando medicamentos de forma regular, ¿debo suspenderlos antes de un análisis de sangre? ¿Cómo puede esto afectar los resultados? Sí, lo mencionamos un poquito también, de que lo recomendable es que siga el tratamiento adecuado, a menos que el médico le indique que no haga uso de medicamento en el día de toma de muestra. ¿Por qué? Porque ellos esperan un resultado, una evaluación en continua. Entonces, si no tome medicamento y puede haber un resultado que no esperado, entonces no se va a saber si esto, porque el paciente a veces se olvida, no tomé, inclusive nosotros mismos, le tomé mi pastilla, no tomé, estoy en la duda. Entonces, el paciente que viene con un estrés de nerviosismo, miedo por su situación de salud, evidentemente que puede sufrir eso. Entonces, y también es importante que en unas pruebas como son las de análisis, por ejemplo, de TB, ¿no? Que es una prueba para ver sangre oculta en las heces, no, por ejemplo, no coma las carnes. O sea, es importante que lea las indicaciones. Cuando se sacan las citas de laboratorio, se les da unos papelitos con indicaciones. A veces no leen, de repente no leen porque a veces yo también estoy corto de vista, no vemos, o estoy apurado, se me cayó. Entonces, es un problema eso. Entonces, es importante que un poco fortalecer ese aspecto de toma de muestra con los pacientes para que ellos cumplan realmente el requisito. Y bueno, y nada, ir tranquilos a su proceso. Una vez más. Sí. Hay otra pregunta. Se caen los papeles. A ver. Patricia Torres: ¿qué debo hacer si olvido realizar ayuno antes de un análisis? ¿Es posible realizarlo o debo reprogramar el examen clínico? Ya, lo más recomendable es reprogramarlo, porque definitivamente los análisis no son únicos. ¿Sí? Me vienen una batería de análisis y de repente algunos análisis no son afectados por el vino, pero otros sí. Entonces tendría que venir otro día para sacarle el resto de pruebas de que no. Ahora, y eso se evidencia porque a veces los pacientes también nos engañan. Le dicen, no, sí, no he tomado nada. Ah, ya, muy bien, perfecto. Cuando hacemos el centrifugado, se ve que el suelo está quiloso. Ya se ha tomado su desayuno, pues, no invitado, dicen. Pero en realidad es que a veces por cuestiones laborales, dicen, bueno, mienten para poder tener resultados sin darse cuenta de que no se están haciendo ningún favor, más bien se están perjudicando porque puede ser muestra quilosa, no se procesa y él está esperando un resultado que nunca va a llegar. Entonces, mejor decir la verdad, sí, efectivamente, como un caso, ¿no? Un señor, así, anecdótico, le digo, señor, ¿usted ha tomado? No tomó nada. ¿Seguro no tomó nada? No. Ah, bueno, me tomé un molientito, un moliente. Ah, muy bien, qué bueno. Pero, ¿qué más? ¿Con qué acompañó? Bueno, un pasito con queso. Ah, ya fue. Entonces, esa cosita ya no procede. Si usted quiere, yo le hago, le tomo la muestra, todo, pero su resultado no va a salir porque va a salir quiloso. Entonces, va a perder usted. Mejor venga otro día tranquilo. Es igual en el caso de las tomas de muestra para secreción faríngea, que le pregunta al paciente si ha tomado antibióticos, entonces como que se ponen dudosos de decir la verdad, ¿no?
Y se les explica de que, mire, si usted nos miente, el resultado va a salir un falso negativo y usted va a ser perjudicado. Mejor es la verdad, ven otro día directamente, conversamos y le toman su muestra y sale correctamente, tranquilamente. Mejor es la verdad antes que engañarnos a nosotros que mismos. Que se perjudica, ¿no? De una u otra manera igual. Así es. Tenemos otra pregunta. Williams Ticlhuancas nos pregunta: ¿cuáles son las medidas de control de calidad para recepcionar las muestras? Ya. Como decimos, cada muestra tiene un diferente proceso. Las muestras que son traídas por el paciente, que son una muestra en frasco de orina, de frasco de heces, cada frasco es diferente. Unos son estériles para sus cultivos y otros no son estériles porque son para muestras comunes. Y hay otros que son de orina, que son muestra simple de orina. Entonces, todos ellos requieren que se coloque siempre su nombre completo. ¿Por qué? Porque no solamente para poder asegurar la identidad, sino que puede haber inclusive hasta homonimias por ahí que nos ha tocado, ¿no? En algún momento nos ha tocado. Entonces, en la hora adecuada. En la hora adecuada y en el cumplimiento de las fechas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de parasitología, se piden 2 muestras seriadas o 3 muestras seriadas. ¿Qué ocurre? El paciente no, pero no puede, entonces y traen 2 muestritas de la misma, la de paternidad y la y eso no está bien, porque si se les explica de que la parte parasitológica implica de que el seguimiento del ciclo de vida de los parásitos hace que los huevos o los quistes se reproducen interdiario, cada 3 días. Entonces en algunos días se va a capturar, pero justo ese día que trajo y encima nos engaña, que va a originar que todo va a salir negativo y va a seguir con el tema. Entonces es importante el cumplimiento estricto de los requisitos para poder cumplir nosotros, ¿no? Y no haya mayor problema para la salud del paciente. Tenemos una última pregunta realizada por el público. Carmen Rosa nos pregunta: después de un análisis de sangre siempre me siento mareada. ¿Es normal? ¿Qué puedo hacer para evitar esta sensación? Ya, hay un tema ahí. El paciente generalmente tiene 8 horas de ayuno. Entonces, todos los pacientes no son iguales y por lo tanto hay una persona que son más susceptibles de tener un bajón de glucosa, por decir, y se siente mareada, y encima el estrés de la toma de muestra, la espera y la caminata hacia su domicilio o entonces implica esto. Entonces lo que es más recomendable es como hacen cuando se hace, por ejemplo, donación de banco de sangre. Después de tomar muestra, le dice al paciente que repose unos 5 minutos, 10 minutos en la camilla. Pero en el caso de pacientes que toman muestras de sangre que son relativamente poca cantidad de sangre, pero también ese estrés, si le siente que le afecta, es sentarse, reposar unos 5 o 10 minutos en una banca, que siempre hay una banca cerca en el hospital, y puede después seguir eso. Y ingerir de repente un poco de líquido, no con el fin de que va a recuperar su sangre, no, sino porque lo relaje y el mismo cerebro nos hace olvidar del problemita que hemos tenido de la toma de muestras. Así es que ha sido un poquito controversial la toma, ¿no? Muy bien, licenciado Laínez, queremos agradecerle por brindarnos tan importante y valiosas recomendaciones antes y después de una toma de muestras, y también qué cuidados debemos de tener para que estas no se afecten. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Recuerden darle like y compartir el video para que puedan enterarse de todas las novedades que viene realizando el Colegio de Tecnólogos Médicos del Perú. A su vez, seguirnos a través de las redes sociales para enterarse de las novedades y visualizar nuestro programa Hablemos de Tecnología Médica. Soy Atenas Vizcarra, que tengan una excelente tarde.